En el módulo anterior vimos cómo el feminismo nace vinculado a los principios de la Ilustración, concretamente a la idea de igualdad y a la idea de ciudadanía. A pesar de haber estado excluidas de las formulaciones ilustradas, la idea de igualdad, como elocuentemente señala Amelia Valcárcel, es pertinaz incluso cabezota. Y una vez hubo irrumpido el discurso social de la época, fue inmediatamente reivindicado por un grupo de mujeres responsables de dar vida a uno de los hijos no queridos de la Ilustración, tal como ha definido Celia Amorós al feminismo. Vimos en el módulo anterior algunas antecesoras del siglo XVIII, como Mary Wollstonecraft en Reino Unido, Olympia de Gouges en Francia. A lo largo de este módulo, lo que veremos es los distintos movimientos organizados de mujeres que surgen a lo largo del siglo XIX y a los cuales se les ha denominado como movimientos sufragistas, también denominado como segunda ola feminista. El sufragismo es un movimiento interclasista que parte del reconocimiento de que todas las mujeres se encuentran discriminadas por el hecho de ser mujeres. ¿Qué reclamaban los movimientos sufragistas? Por una parte, el derecho al voto, acceso a la educación y la posibilidad de participar en la vida pública. En definitiva, lo que reclamaban era el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanas. En Estados Unidos se celebra en 1848 la primera convención sobre los derechos de las mujeres en Seneca Falls, con cerca de 70 mujeres y 30 hombres liderados por sufragistas como Lucretia Mott o Elizabeth Cady Stanton. De ahí surge un texto fundacional del feminismo, el Manifiesto de Seneca Falls, que ellas denominan Declaración de los Sentimientos y que se basa en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos con el fin de denunciar la falta de derechos de las mujeres. La primera de las lecturas asignadas que tenemos consiste precisamente en un fragmento de la declaración del manifiesto de Seneca Falls. El sufragismo en Inglaterra surge en la década de los 50 y en un primer momento, durante las primeras décadas, consiste fundamentalmente en reclamar la ciudadanía excluyente a través de procedimientos democráticos. Una vez que ven estas peticiones denegadas, el sufragismo inglés pasa a una fase más combativa, fundamentalmente a través de manifestaciones, huelgas, protestas. Para hacernos una idea del sufragismo inglés, hemos escogido una lectura del diario El Mundo donde se describe las principales características del sufragismo inglés. A pesar de todas estas reivindicaciones, no es hasta bien entrado el siglo XX cuando se reconoce el sufragio universal. Únicamente Nueva Zelanda concede el voto a las mujeres en el siglo XIX, concretamente en 1893. En Europa, el país pionero es Finlandia, que reconoce el sufragio universal en 1906. Todos los estados de Estados Unidos aprueban el sufragio universal en 1920, mientras que Reino Unido e Irlanda lo hacen en 1928. En España, la aprobación del sufragio universal data de 1931. La abogada Clara Campoamor desempeñó un papel central y por ello otro de los textos que vamos a leer es el discurso de Clara Campoamor a las Cortes el 1 de octubre de 1931. En los años 40 vemos cómo el sufragio está establecido en los principales, el sufragio universal está establecido en los principales países occidentales. Sin embargo, la igualdad legal no conlleva una igualdad de facto y esto es precisamente lo que va a promover en los años 60 una segunda ola feminista. Antes de pasar a estudiar esta segunda ola feminista de los años 60, conviene detenerse en un texto fundamental que se sitúa a medio camino, que puede considerarse como una transición y que se titula El segundo sexo. El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, es un texto de 1949, basado o se encuadra dentro de la filosofía existencialista,
para analizar exhaustivamente la condición femenina. Y como decíamos, puede considerarse, por una parte, como máximo exponente de los principios de igualdad de los movimientos sufragistas, así como antecesor de la tercera ola que surge en los años 60.